Bienvenidos a mi canal. En esta oportunidad se va a proceder a instalar el programa MySQL. ¿Qué es el MySQL? Es un sistema de gestión de base de datos relacional más extendido en la actualidad, al estar basada en código abierto. MySQL es un sistema de gestión de base de datos que cuenta con una doble licencia. Por una parte, es de código abierto, pero por otra, cuenta con una versión comercial gestionada por la compañía Oracle. ¿Qué es el programa SAN? SAN es un servidor independiente de plataforma de software libre que consiste principalmente en la base de datos MySQL, el servidor web Apache y los intérpretes para el lenguaje de script, PHP y Perl. El nombre proviene del acrónimo de X, que significa para diferentes sistemas operativos: A de Apache, M de MySQL, P de PHP y P de Perl. En el navegador digitamos descargar MySQL. Seleccionamos el primer link, Download MySQL Installer. La última versión vigente es la versión 8.0.40. Seleccionamos el botón Descargar. Seleccionamos el link que permite realizar la descarga del programa. Empieza la descarga. En la sección Descargas vamos a visualizar el programa instalador de MySQL. Clic derecho y la opción Instalar. En su pantalla se va a visualizar un par de botones, el sí y el no. Seleccione el botón sí. Otra vuelta aparece el par de botones. Seleccionen el botón sí y empieza el asistente de instalación. Existen varios tipos de instalación: solamente servidor, solamente cliente, full o personalizado. Seleccionamos personalizado, botón Next. Seleccionamos la opción donde dice MySQL Servers. Clic en el signo más, MySQL Server, clic en el signo más y seleccionamos MySQL Server 8.0, clic en el signo más y seleccionamos MySQL Server 8.0.40 x64. Usamos un clic en el icono de la flecha que apunta hacia la derecha. Luego nos ubicamos en aplicaciones, seleccionamos MySQL Workbench, clic en el signo más, MySQL Workbench 8.0, clic en el signo más, seleccionamos la opción MySQL Workbench 8.0.40 x64 y pulsamos el icono de la flecha que apunta hacia la derecha. Luego seleccionamos MySQL Shell 8.0 y seleccionamos MySQL Shell 8.0.40-x64 y pulsamos el icono de la flecha que apunta hacia la derecha. Entonces, en la parte derecha tenemos los programas que se va a descargar y se va a instalar. Seleccionamos el botón Next. Aparece el estado que dice listo a instalar. Pulsamos el botón Execute.
Se completó la instalación. Pulsamos el botón Next. Aquí aparece MySQL Server 8.0.40 listo a configurar. Pulsamos el botón Next. El puerto por defecto que siempre utiliza MySQL es el puerto 3306, pero también lo puedes cambiar por 3307. En este caso lo voy a dejar tal cual, 3306, el puerto por defecto. Pulsamos el botón Next. Pulsamos el botón Next. La clave. Aquí digitamos una clave y repetimos la clave. Pulsamos el botón Next. Y aquí se configura el servicio. Vamos a iniciar este servicio con este nombre, MySQL 80. Pulsamos el botón Next. Next, otra vuelta. Y vamos a aplicar la configuración. Pulsamos el botón SQ. Vamos a esperar que se termine toda esta configuración. Luego de haber completado la configuración, pulsamos el botón Finish. Aquí aparece MySQL Server 8.0.40, que la configuración está completada. Entonces, si la configuración está completada, pulsamos el botón Next y el botón Finish. En el navegador vamos a descargar el programa SAN. Para ello, digitamos descargar SAN. Seleccionamos el primer link y aquí hay varias versiones. En este caso vamos a seleccionar el de 64 bits. Vamos a ver cuál de ellos nos conviene, la primera, la segunda o la tercera. De acuerdo a cada opción respectiva, digamos, tiene un tamaño 1 de 144, la siguiente de 148 y la siguiente de 149. Por ejemplo, aquí en la primera, 8.0.30, con la versión de PHP 8.0.30. La otra es 8.1.25 con la versión de PHP 8.1.25. Y esta es la más reciente, 8.2.12, PHP 8.2.12. Voy a seleccionar en este caso la tercera opción, que pesa más, de 149 megas. Descargar. Y luego aquí nos aparece que vamos a, en este caso, a ver si se puede compartir. Pero en este caso ya aquí automáticamente empieza la descarga. ¿Sí? Dice comparte SAN con tus amigos, ¿no? Entonces tú puedes compartir, ¿no? Con este link lo puedes compartir, pero lo que nos interesa a nosotros es la descarga y la instalación. Entonces esperamos la descarga del archivo. Bien, ahora aquí vemos el archivo instalador de SAN, clic derecho, ejecutar como administrador. Seleccionamos el botón sí.
Esta pantalla siempre viene por defecto. Seleccionen el botón aceptar. Bienvenido al programa SAN o al SETAC o al asistente de instalación. Pulsamos el botón Next. Lo dejan tal como está, ¿sí? Tal como está, todo está marcado por defecto en la parte izquierda y solamente pulsen el botón Next. Se va a crear una carpeta en la unidad C cuyo nombre es SAN. Pulsamos el botón Next. Aquí aparece que tú puedes seleccionar el inglés o si no otro idioma. Vamos a seleccionar la opción del idioma inglés. En Next. Bien, vamos a empezar a instalar pulsando el botón Next. Empieza la instalación. Luego se va a visualizar donde dice que el firewall de Windows Defender bloqueó algunas características de esta aplicación. Seleccionas permitir acceso. Con esto ya estamos terminando la instalación del programa SAN. Pulsamos el botón Finish. Y aquí tenemos el programa. Tenemos aquí Apache MySQL. En este caso, lo que nos interesa es el MySQL. Pulsamos Start, el botón Start de la opción MySQL para habilitar el puerto 3306. Muy bien, estos errores son típicos porque el puerto está siendo ocupado por otra aplicación. Para eliminar el puerto, vamos a ejecutar el cmd en modo administrador y vamos a digitar este comando y pulsamos Enter. Aquí aparece por los puertos habilitados o los puertos que se están usando. Por ejemplo, aquí el puerto 3306, aquí está el puerto 3306, ya, digamos, este puerto está siendo utilizado por este PIC. ¿Sí? Este PIC es 146.76. Entonces tenemos que eliminarlo de esta manera. Para esto, vamos a ubicarnos al final. Pegamos este comando taskkill y es 146. Es 146.76. Muy bien. 146.76. Eliminamos, obviamente, por parte del PIC. Y con esto eliminamos el puerto 3306 que está en uso. Lo eliminamos de la memoria. Muy bien. Ahora sí, vamos a ubicarnos aquí en MySQL. Pulsamos el botón Start y ahora sí va a funcionar. Bien. Entonces, ya se arregló. ¿Sí? Ya está el puerto en uso para MySQL, el puerto 3306. Se puede cambiar el puerto 3306 de MySQL por otro puerto 3307. Pulsamos el botón Config de la opción MySQL. Clic en my.ini. Se visualiza un bloque de notas y aquí vemos el puerto vigente que es 3306.
seleccionamos edición, reemplazar, cambiamos el puerto 3306 por 3307, reemplazar todo, cancelar y vemos el puerto vigente, el puerto 3307. Grabamos y salimos de bloc de nota. Luego nos ubicamos en el botón config. Seleccionamos el botón servicios y puertos. En MySQL cambiamos el puerto 3307, grabamos, OK, cerramos la ventana e iniciamos MySQL con el puerto 3307. Vamos a crear un usuario en MySQL. Para ello, se activa la ventana de consola de MySQL. Aquí la contraseña es 1234. Creamos un usuario. Digitamos crear usuario y el nombre del usuario. El nombre del usuario en este caso es admin 04. La contraseña va a ser 134. Para ello digitamos esta instrucción en la cual nos indica la clave o la contraseña del usuario. Bien, con esto hemos creado el usuario. Ahora tenemos que otorgarle permisos o privilegios. Privilegios que permita crear una base de datos, una tabla, realizar consultas, etc. Entonces digitamos el gran all privilegios on, y para otorgarle todos los privilegios digitamos asterisco punto asterisco. ¿Hacia quién? Hacia el usuario admin 04. Bien, aquí vamos a digitar el arroba y luego viene las comillas simples y el tanto por ciento de esta forma. Obviamente le decimos con las opciones con gran option. Muy bien. Entonces con esto ya tiene todos los privilegios el usuario admin 04. Perfecto. Ahora, para que esto tenga cambios o se grabe automáticamente todos los privilegios hacia el usuario, digitamos flush privilegios. Claro, todo en inglés, obviamente. Muy bien. Entonces, recuerden, es admin 04 y la clave 1234. Entonces digitamos exit para salir de la ventana y luego en el Workbench aquí tengo varias conexiones, pero para ello lo que vamos a hacer es conectarnos con el usuario, con el usuario que hemos creado. Para ello pulsamos clic en el signo más y aquí aparece conexión. Por ejemplo, aquí tengo conexión 02 y aquí sería conexión 03. Entonces digito conexión 03. El usuario por defecto es root. Cuando se instala MySQL, el usuario es root y la contraseña vacía. Pero en este caso hemos creado un usuario admin 04. A ver, admin 0, no eso, admin 04. Muy bien. Ahora pulsamos clic sobre Store Inbound. Store Inbound es para qué? Para agregar la contraseña. Entonces aquí digitamos 1, 2, 3 y 4. Ok. Bien, vamos a seleccionar este botón de conexión y nos sale esta pantalla. Esto significa que la conexión está perfecta.
OK y pulsamos el botón OK. Bien, clic en conexión 03 y se ingresa con el usuario admin04. Se genera una base de datos sistema 01. Seleccionamos el código y lo ejecutamos. Se actualiza el panel y tenemos la base de datos sistema 01. Activamos dicha base de datos y generamos la tabla persona. La tabla persona tiene el campo ID de persona, paterno, materno, nombres, edad, sexo, celular, dirección, distrito y correo. Cada uno con su tipo de datos correspondientes. Lo seleccionamos y lo ejecutamos. Actualizamos y tenemos la tabla persona con las columnas correspondientes. En estos momentos vamos a insertar datos hacia la tabla. Seleccionamos el INSEINTO de la tabla persona, lo ejecutamos y ahora seleccionamos la instrucción select asterisco from persona. Lo ejecutamos y se visualiza los registros de la tabla persona. El programa Spring Tool Suite 4 es portable, por lo cual cuando se descarga, así aparece la carpeta. Ingresamos en esta carpeta Spring Tool Suite 4. Se visualiza otra subcarpeta, Relays, y aquí vemos el archivo ejecutable. Pulsamos doble clic, se visualiza el entorno del programa Spring Tool Suite 4. En esta parte nos indica en qué unidad de trabajo y carpeta se va a almacenar todo el proyecto. Para ello, seleccionamos el botón examinar. Vamos a seleccionar la unidad E, que tiene más espacio. Sí, la unidad E. Nueva carpeta. Y aquí digitamos Group Spring 01. Lo seleccionamos la carpeta Group Spring 01 y ya tenemos la carpeta definida que está en la unidad E y la carpeta de trabajo Group Spring 01. Launch o lanzar y se va a activar el programa. Bien, aquí tenemos el programa. Y bueno, aquí seleccionamos la primera opción, proceder. Si se visualiza un par de botones de sí o no, seleccionan sí. Muy bien, ahora sí, vamos a ampliarlo a lo ancho y a lo alto. Bien, para esto vamos a crear un nuevo proyecto. Para crear un nuevo proyecto, seleccionamos la opción File, New, Spring, Start Deck, Project. Aquí se visualiza el nombre por defecto, que es Demo. Aquí vamos a cambiarlo. ¿Por quién? Por Group Spring 01. El tipo de proyecto, hay tres opciones: Groovy, Kotlin y Maven. Bueno, en este caso yo voy a trabajar con Maven. Ya versión o el JDK, existe pues, ¿no? El JDK 23, el JDK 21,
y el JDK 17. En mi caso, estoy utilizando el JDK 17. También pueden utilizar el 21 o el 23, pero antes de utilizarlo lo tienen que descargar. Yo ya tengo descargado la versión del JDK 17. El paquete hay dos opciones, hard y war. Voy a seleccionar hard y el lenguaje se visualiza tres opciones. Seleccionen Java. Bien, ahora en esta parte del grupo, lo que vamos a hacer en grupo, porque aquí aparece ejemplo, vamos a cambiarlo por Group Spring. Group Spring. Y en artefacto, tal como está, Group Spring 01. En versión, lo dejamos tal como está. En descripción, vamos a cambiarlo, pues, ¿no? Aquí cambiamos por quién, a ver, Group con Spring, ¿sí? Group con Spring. Y aquí en paquete también voy a cambiar por con.group Spring 01. Entonces ya tenemos el nombre del proyecto, el tipo de proyecto, el JDK 17, el paquete JAR, lenguaje Java y todos los casilleros del grupo, artefacto, versión, descripción y paquete. Pulsamos el botón Next y aquí tenemos que seleccionar las dependencias. Bien, vamos a seleccionar las siguientes dependencias. Voy a ubicarme en la opción web. Aquí aparece una lista de dependencias. En este caso, en web. Y en web, al expandirlo, se visualiza las siguientes opciones. Por ejemplo, vamos a seleccionar Spring Web. Spring Web incluye componentes necesarios para desarrollar aplicaciones web, incluidas el API REST. Añade soportes para controladores, vistas y APIs HTTP. Para eso sirve el Spring Web. Ahora vamos a ubicarnos en esta casilla. Bueno, esto lo ocultamos, el web, y vamos a ubicarnos aquí en SQL. Y en SQL vamos a seleccionar lo siguiente. Expandimos SQL y por aquí al final nos desplazamos hacia abajo y seleccionamos MySQL Driver. Esa dependencia, ¿sí? Ese controlador o driver necesario para conectar el proyecto a una base de datos MySQL que permite que una aplicación Spring Boot pueda comunicarse con un servidor de base de datos MySQL. El Spring Data JPA, que también vamos a seleccionarlo, este que está aquí, Spring Data JPA, lo seleccionamos. Es una dependencia que permite trabajar con bases de datos relacionales utilizando Java Persistencia, API o el JPA. Proporciona abstracciones y facilita el manejo de entidades, repositorios y consultas. Bien, ahora que hemos seleccionado el Spring Data JPA y el MySQL Driver, nos queda otra dependencia para generar la página web. Para generar la página web, tenemos que irnos en esta opción.
en esta opción que dice Templates Engines. Y aquí seleccionamos Type with Left. Este es muy importante para crear las vistas o el famoso página web. El Timeleft es un motor de plantillas para aplicaciones Java. Se utiliza principalmente para generar vistas HTML en aplicaciones web. Es muy popular para proyectos que requieren crear páginas web dinámicas. Bien, entonces ya tenemos las dependencias que vamos a utilizar en este proyecto, el Spring Data JPA, el MySQL, Timeleft y Spring Web. Pulsamos el botón Next. Al pulsar el botón Next, nos encontramos con todas estas características. Pulsamos el botón Finish y empieza a importar las dependencias. Vamos a esperar que termine. Esto es muy interesante, ¿no? Cuando uno crea un CRUD o un proceso en este programa STS, es muy interesante, es muy bueno, recomiendo este programa. Muy bien, ya terminó. Ahora, aquí en esta parte, vemos en el paquete Explorer o el panel de explorador de paquetes, vemos CRUD Spring 01, vemos el PUM XML. En el PUM XML, ahí se va a visualizar las dependencias o se va a visualizar toda la dependencia que hemos creado. Bien, para ampliar el tipo de letra aquí, pulsamos clic derecho y preferencias. Seleccionamos esta opción, colores y fuentes, editar, y aquí seleccionamos en negrita, por ejemplo. No voy a cambiar el tipo de letra, lo dejo ahí tal como está, solamente en negrita, y por ejemplo 24. Aceptar y aplicar y cerrar. Y se amplía el tipo de letra. Bien, vamos a ver las dependencias, ¿sí? Porque es todo lo que más importa, las dependencias. Y bien, las dependencias son muy importantes aquí antes de iniciar el proyecto. ¿Dónde se encuentran las dependencias? Se encuentran aquí desplazándote hacia abajo. Y aquí tenemos la dependencia para JPA, la dependencia para Timeleft. Tenemos esta dependencia para Spring Boot, para la conexión a MySQL. Y tenemos otra dependencia adicional. Bien, ahora lo que tenemos que hacer es configurar con qué JDK vamos a trabajar, porque aquí dice que estamos trabajando con el JDK 17, ¿no? Pero seguro en su máquina de ustedes, aquí en esta parte les sale con una X, o les saldrá con una X. Bueno, para que esto se solucione, si a por B le sale esa X aquí en su proyecto, seleccionen aquí en la opción Window, Preferencias o Preference. Y aquí en esta parte te vas a ubicar en la opción Java. En Java te vas a ubicar donde dice Instale JRES. Y aquí en la parte derecha vamos a seleccionar el JDK, la versión 17. También puede ser la 23, no hay problema. En mi caso, yo estoy trabajando con la versión del JDK 17. Selecciono el botón Add o agregar y selecciono estándar VM.
next directory o directorio que diga. Y aquí en la unidad C, en archivo de programa, en Java, y ahí tengo los JDK, tanto el 17 y el 23. Ya, yo voy a seleccionar el 17. Para el otro video, es decir, para SQL Server, yo voy a utilizar el 23, para que vean que funcionan los JDK. En este caso, estoy trabajando con MySQL. Entonces selecciono el JDK 17, selecciono carpeta, Finish, y activo, ¿no? La opción, el JDK 17, lo activo. Ahora, voy a ampliar esta opción usando un clic en la flechita que apunta hacia la derecha y selecciono esta opción. Y aquí aparece esta ventana. Seleccione en Apply. Seleccione la versión 17, porque es el JDK la que estamos trabajando. Y seleccionamos la casilla JDK 17 en la parte derecha. Selecciono primero Java SE-17 y aquí en la parte derecha selecciono la casilla. Luego te ubicas en compilador y aquí cambias a la versión 17 del JDK. Y listo. Le hacen Apply, sí, aplicar y cerrar. Bien, en mi caso ya está todo configurado. Se cierra el archivo con .xml y en el panel Package Explorer, en el paquete con .PrugSpring01, vamos a crear un paquete. Pulsamos clic derecho, New Package. Digitamos .modelo. Clic en el botón Finish. En el paquete modelo creamos una clase. Clic derecho. En el paquete modelo, New Class. Y el nombre de la clase es persona. Clic en el botón Finish. Vamos a crear la estructura de la tabla persona que tenemos en MySQL, desde ID persona hasta correo. El primer atributo es privado, private, de tipo entero, y es ID persona. El siguiente atributo también es privado, private, de tipo string, y es paterno. El siguiente es materno. El otro atributo es nombres. Nombres también es privado y de tipo string. En edad es entero. Copiamos y pegamos y cambiamos el nombre del atributo por sexo. El siguiente atributo es celular. El siguiente atributo es dirección. El siguiente atributo es distrito. Y el último atributo es correo. Ahora, esta clase persona tiene que tener una anotación. La anotación @entity. Esta anotación @entity en la clase persona pertenece a JPA, es decir, al API de persistencia de Java, y se utiliza para indicar que esta clase es una entidad. Una entidad representa una tabla en la base de datos y cada instancia de esta clase
representa una fila en esa tabla. Entonces lo que vamos a hacer ahorita, vamos a importar la anotación @entity. Clic en el foco y luego en la opción Import Entity. Bien, ya tenemos la anotación Entity importada. Ahora vamos a agregar otra anotación. La anotación @table. Table, paréntesis, y digitamos name igual y la tabla es persona. La anotación @table se usa junto con la anotación @entity para definir el nombre de la tabla en la base de datos a la que está mapeada la entidad actual. Entonces vamos a importar la anotación @table. Bien, ya tenemos las dos anotaciones. Ahora tenemos que indicar que ID persona es un identificador. Entonces, para ID persona, vamos a agregar otra anotación, @id. Esta anotación indica que el campo ID persona se le aplica una llave o clave primaria de la tabla en la base de datos. Toda entidad JPA debe tener un campo marcado con @id, en este caso ID persona, para identificar de forma única cada registro. Bien, importamos la anotación @id. Clic en el foco y seleccionamos Import ID. Bien, ya tenemos las anotaciones @entity, @table y @id. Ahora, lo que tenemos que hacer es que tenemos que indicar que ID persona se tiene que incrementar en uno en uno. Cada registro, por ejemplo, el primero, si se ingresa el primer registro, entonces ID persona tiene el valor 1. Si se ingresa un segundo registro, ID persona obtiene el valor 2. Entonces se va a agregar otra anotación que nos permita indicar que dicho atributo obtenga el valor 1 y 2 de acuerdo al ingreso de datos. Para ello vamos a indicar la anotación generate value. Esta anotación generate value se utiliza para especificar cómo se va a generar el valor de la clave o llave primaria. Define la estrategia de generación del valor para el campo marcado con @id, es decir, ID persona. Vamos a importar esta anotación generate value. Bien, ahora dentro del paréntesis vamos a digitar ST. ST, pulsamos control y barra espaciadora y aquí aparece strategy. Lo seleccionamos, aparece un signo igual, control barra espaciadora y seleccionamos identity. Bien, entonces así aparece. Esto significa que esto se va a incrementar a partir del número 1, de acuerdo al primer registro ingresado, tiene un valor 1, el segundo registro será ID persona, será el valor 2, el tercer registro ID persona, su valor sería 3, y para ello le indicamos que es identity, para que se incremente de 1 en 1. Bien, entonces ya tenemos la clase persona. Ahora lo que vamos a hacer son los getter and setter.
vamos a pulsar clic derecho y aquí seleccionamos esta opción Source y en esta parte vamos a seleccionar generar Getter and Setter. Marcamos el botón Select All para seleccionar todos los atributos y generar. Ya tenemos los Getter and Setter. Y con esto hemos terminado con la clase persona. Vamos a crear un nuevo paquete para la interfaz. Una interfaz en Java es una estructura especializada que actúa como un contrato definiendo un conjunto de métodos abstractos sin implementación, que las clases que la implementen están obligadas a definir. Creamos un paquete, clic derecho en el paquete CRUD Spring 01, New, y seleccionamos Package. El nombre del paquete es interfaces.interfaces. Clic en el botón Finish. Ahora vamos a crear una interfaz en este paquete, interfaces, clic derecho, New, Interface. El nombre de la interfaz es interfaz persona. Clic en el botón Finish. La interfaz persona va a extenderse a otra interfaz. Esa interfaz es el siguiente. Vamos a extenderlo con la siguiente instrucción. Extends y digitamos Group Repository. Group Repository es una interfaz. Al extender Group Repository en la interfaz persona, se hereda todos los métodos sin tener que implementarlos manualmente. Importamos Group Repository, lo importamos, listo. Ahora, ¿cuáles son los métodos que nos proporciona Group Repository? Por ejemplo, tenemos los siguientes métodos. Tenemos el save. ¿Qué hace el save? El save lo que hace es lo siguiente, guarda o actualiza una entidad en la base de datos. Ya. Otro método es find, o sea, encontrar por su ID. Y tiene como parámetro ID, de esta manera. Bien, este método find by ID busca una entidad por su identificador. Otro método de CRUD Repository es el find all. Find all lo que hace es retornar todas las entidades. Retornar todas las entidades. El siguiente método es delete. Delete es con T mayúscula y entity. Y esto elimina una entidad específica. Y el con devuelve o retorna el número total
de entidades. Bien, esos serían los métodos de CRUD Repository. Ahora, CRUD Repository, aquí tenemos que agregarle dos parámetros de esta forma, signo menor y signo mayor. El tipo genérico, que van a ser dos parámetros, es persona y el tipo de dato del primer atributo, es decir, de persona y de persona tipo entero. Entonces le vamos a agregar como segundo parámetro el tipo de dato del primer atributo. Entonces aquí vamos a digitar como primer parámetro persona. Bien, persona, esto indica que el identificador único de cada registro en la tabla de persona es de tipo entero. Bien, ahora aquí vamos a digitar otro parámetro, que es integer. Integer define el tipo de dato de la clave primaria, es decir, de ID persona de la entidad respectiva. Importamos la clase persona y tenemos ya automáticamente a la interfaz. En este caso, interfaz persona. Ahora, aquí esta interfaz, de una vez vamos a agregar lo que es la notación repository. Repository. Es decir, que esta interfaz es un repositorio. Entonces, vamos a importar esta anotación para que esta interfaz sea un repositorio. Se genera otro paquete, clic derecho en CRUD Sprint 01, New Package. El nombre del nuevo paquete es Interface Servicio. Clic en el botón Finish. Creamos una nueva interfaz sobre el nuevo paquete Interfaz de Servicio. Clic derecho, New Interface. El nombre de la interfaz es Interfaz Persona Servicio. Clic en el botón Finish. Bien, en esta interfaz lo que vamos a hacer es definir el método. El método es público de tipo lista que va a mapear a la entidad persona y el nombre del método es listado. Se importa la clase list, nos ubicamos sobre el nombre de la clase y seleccionamos import list. También a persona o la clase persona y lo grabamos. Y ahora vamos a crear otro paquete. Pulsamos clic derecho sobre el paquete CRUD Sprint 01, nuevo y package. El nombre del nuevo paquete es servicio.servicio. Clic en Finish. En ese paquete servicio vamos a crear una clase. Clic derecho sobre el paquete servicio, New Class. Digitamos el nombre de la clase, persona
servicio. Clic en el botón Finish. Bien, ahora esta clase persona servicio se le va a implementar la interfaz persona servicio, es decir, dicha clase persona va a obtener el método listado de la interfaz persona servicio. Para ello, digitamos implements, el nombre de la interfaz persona servicio. Importamos la interfaz persona servicio, pero aquí en el nombre de la clase está subrayado porque necesitamos obtener el método listado de la interfaz. Entonces nos ubicamos aquí y seleccionamos agregar métodos no implementados. Seleccionamos la primera opción y ya tenemos el método en la clase persona servicio de la interfaz persona servicio. Bien, ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Esta interfaz persona servicio, que es un repositorio, vamos a utilizar a este método. Recuerden bien esta parte, ¿no? De group repository, que es una interfaz, ¿no? Es una interfaz que tiene estos métodos. Entonces, vamos a utilizar a este método que va a retornar todas las entidades. Entonces, para ello, vamos a declarar una variable de tipo interfaz persona en la clase persona servicio. Aquí digitamos private interfaz persona y el nombre de la variable. Data, por ejemplo, es el nombre de la variable. Y vamos a importar la interfaz. Bien, ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. A esta variable data de tipo interfaz persona y es privado, le vamos a agregar una anotación. La anotación auto-wired. Esta anotación auto-wired se utiliza para inyectar automáticamente dependencias en un componente gestionado por el contenedor de Spring. Se inyecta una instancia de interfaz persona en la variable privada data. Esto permite que la clase persona servicio utilice la lógica de acceso a datos definida en interfaz persona sin necesidad de crear manualmente una instancia. Bien, vamos a importar entonces dicha anotación auto-widget y le damos clic en import. Ahora, aquí en el método listado, borramos el comentario y vamos a retornar. Aquí vamos a utilizar, ojo, vamos a utilizar este método find all o find all, que va a encontrar todos los registros o todas las entidades en este caso. En otras palabras, va a listar los datos en la página web por medio de este método. Este método es como en MySQL, cl * from persona.
Entonces te va a listar todos los registros. Bien, entonces aquí digitamos data, ¿sí? Data, y pulsamos punto, y aquí encontramos a find all, o sea, encontrar todos. Doble clic, punto y coma. Entonces, se retornan los datos por medio del método find all. El método find all es parte de la interfaz group repository, por supuesto. Recuerden bien esta parte, ¿no? Es group repository, parte de los métodos de group repository, y se utiliza para recuperar todos los registros de una entidad. Entonces, hasta ahí vamos bien, pero hay un detalle, ¿sí? Tenemos que castear o convertir este código a una lista. Entonces, para ello, aquí digitamos lo siguiente, paréntesis, y aquí digitamos list persona. Y ya tenemos casteado a una lista. En el paquete explorador, clic derecho en el paquete con punto group sprint 01, new, y seleccionamos la opción package. El nombre del nuevo controlador es controlador. Clic en el botón finish. Luego vamos a crear una clase dentro del paquete controlador. Clic derecho, new, class. El nombre de la clase es controlador. Clic el botón finish. Esta clase controlador se debe que agregar una anotación. La anotación @controller, @controller. La anotación @controller se utiliza para definir una clase como un controlador dentro del patrón modelo vista controlador. La anotación @controller indica que la clase manejará solicitudes HTTP y gestionará las interacciones entre el modelo de los datos y la vista o la interfaz del usuario. Se importa la anotación @controller. Bien, ahora vamos a agregar otra anotación @request mapping. La anotación @request mapping es fundamental en Spring MVC para asociar solicitudes HTTP con métodos de controlador. A nivel de clase, se define un prefijo común para todas las rutas. A nivel de método, se usa para definir rutas específicas para manejar diferentes tipos de solicitudes HTTP. Importamos dicha anotación, clic en el foco y seleccionamos Import Request Mapping. Muy bien, dicha anotación ya está importado. Dentro de la clase vamos a crear un método de tipo string y es público. Public string listar datos. Dentro del método listar datos, en el paréntesis, aquí vamos a agregar un parámetro model. Model
y aquí model. Este parámetro model es tipo model, pero este no es una clase, esto es una interfaz. Model es una interfaz de la API de Spring que pertenece al paquete org.springframework.ui. Su propósito principal es contener atributos que serán accesibles en la vista como datos que deben mostrarse al usuario. Seleccionamos, pero nos encontramos con dos opciones de model. Uno que empieza con CH y otro que empieza con ORG. En este caso es la segunda opción, org.springframework.ui, la segunda opción. Bien, ahora vamos a retornar una vista o una página HTML. Digitamos return, entre comillas, index. Aquí ya no es necesario digitar HTML. Ya automáticamente el controlador lo va a reconocer que el index es una extensión HTML. Solamente en el método listar datos digitamos el nombre del archivo HTML. Ahora lo que tenemos que hacer es ubicarnos en la interfaz persona-servicio para utilizar a este método. Bien, ahora aquí en el controlador vamos a crear una variable de tipo interfaz persona-servicio y va a ser privado. Digitamos private interfaz persona-servicio. El nombre de la variable es servicio. Se importa la interfaz. Muy bien, ahora lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Vamos a agregar una anotación en la variable servicio. En esta parte digitamos @auto_wire. Esta anotación, ¿sí? Vamos a importarlo. Listo, ya está importado. Ahora, dentro del método listar datos, vamos a crear una variable de tipo lista. Digitamos list y la entidad persona y el nombre de la variable es data persona. Ya, esto va a ser igual a ¿quién? Va a ser igual a servicio. Servicio tipo interfaz persona-servicio. Entonces, interfaz persona-servicio tiene el método listado, por lo cual vamos a utilizar a dicho método por medio de la variable servicio. Digitamos servicio, punto, y seleccionamos listado. Y al final, punto y coma. Bien, ahora vamos a importar, bueno, persona, ¿sí? Y luego importamos lista. Muy bien. Ahora aquí vamos a hacer lo siguiente. Digitamos model, punto, y seleccionamos attribute o atributo. Entonces, en esta parte del atributo, aquí vemos dos parámetros. El primero es nulo y el segundo es data persona de tipo lista. Es decir, el método listado le envía toda la información a la lista data persona y data persona le envía toda la información hacia el atributo. Este atributo va a tener un nombre
Entonces, entre comillas, digitamos personas. Entonces, toda la información de data persona de tipo lista se almacena hacia el atributo personas. Ahora, lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Tenemos que agregar una anotación en este método, en listar datos. Digitamos @getMapping, getMapping, y luego en el paréntesis mencionar el nombre del método de esta forma, entre paréntesis, oblicua, y el nombre del método, listar datos. Importamos la anotación getMapping. La anotación @getMapping en Spring Framework sirve para mapear solicitudes HTTP del tipo GET a un método del controlador. La ruta oblicua listar datos es el punto de acceso que los clientes usarán para acceder a dicho método, o sea, al método listar datos. En el archivo persona servicio vamos a agregar en la clase persona servicio una anotación de servicio. Digitamos @services. Se importa dicha anotación, lo tenemos importado. La anotación @services en Spring Framework se utiliza para identificar una clase que pertenece a la capa de servicio dentro de la arquitectura de la aplicación. Dicha anotación indica que la clase contiene lógica de negocio y será gestionada automáticamente por el contenedor de Spring como un componente especializado. En el paquete modelo, en el archivo persona, en los atributos ID persona y correo, vamos a agregar una anotación a cada uno de ellos. Por ejemplo, a ID persona le agregamos la anotación @column. Entonces aquí entre paréntesis digitamos name es igual a ID persona. Se importa la anotación column y para cada columna se le va a agregar. Para el atributo paterno, el nombre es paterno. La longitud, coma, en este caso con len. Con len vamos a especificar la longitud del campo paterno que se encuentra en la tabla persona. Es igual en este caso a 50. Para materno, lo mismo, 50. Y para el atributo nombres es 100. Pero tenemos que especificar aquí, mucho cuidado, el nombre del atributo. Aquí, por ejemplo, es materno. Aquí el column es nombres, cuya longitud es 100. Ahora, para la edad, simplemente vamos a copiar aquí. Lo seleccionamos, copiamos y pegamos. Y aquí digitamos edad. Para sexo copiamos
y pegamos, cambiamos obviamente, pues, ¿no? La columna, que es sexo, y el sexo, en este caso, es de 12. Para celular es 9. Cambiamos celular, su longitud es 9. Para dirección, el campo es dirección y la longitud es 80. Para el atributo distrito, también lo mío va a ser 80 como longitud, pero aquí tenemos que cambiarlo. Distrito. El siguiente atributo es correo. En este caso cambiamos el nombre, correo, es que es el campo de la tal persona, y la longitud es de 100. Se va a generar un archivo index.html. En el controlador tenemos un método listar datos, en la cual retorna un archivo index.html. En la carpeta resource se muestra dos carpetas, static y templates. Clic derecho en la carpeta templates, new y otros. Ahí digitamos HTML, pero no se visualiza nada. Pulsamos el botón cancel, clic en la opción help, seleccionamos la opción Eclipse Marketplace. En la lupa, ahí digitamos TimeLeft, Enter y clic en el botón Install o instalar. Vamos a esperar que termine el proceso. Clic en el botón Finish. Se tiene que mostrar una ventana. Seleccionamos la casilla y clic en el botón Trust. Bien, vamos a reiniciar el programa. Muy bien, ahora vamos a ampliar o expandir la carpeta Resource. Clic derecho en la carpeta Templates, New, otros. Digitamos HTML y ahora sí se muestra. Seleccionamos HTML File, Next, y se va a crear en la carpeta Templates. Ahí digitamos Index. Index, y aquí aparece la extensión HTML. Clic en el botón Finish y aquí tenemos el archivo index.html. Se va a definir un espacio de nombre para TimeLeft. Para ello vamos a digitar en la etiqueta HTML XMLNS th igual comillas y copiamos la dirección de TimeLeft. Copiamos y pegamos
en las comillas. Muy bien, ahora vamos a copiar y pegar el CDN de Bootstrap en etiqueta de cabeceras. El segundo link también antes de la etiqueta body. Estos links los voy a dejar en la descripción del video. Bien, entonces como título, en este caso, aquí en la etiqueta title, vamos a digitar lo siguiente, CRUD con Spring Tool Suite 4. Ahora vamos a agregar dentro de la etiqueta body las etiquetas div. Muy bien, ahora dentro de las etiquetas div vamos a agregar una clase de Bootstrap, class igual, entre comillas, container, espacio, mt-4. Entonces se le está aplicando en la etiqueta div un margen superior, mt margin top, con un valor equivalente a 4 unidades espaciales del sistema de diseño de Bootstrap. Luego vamos a agregar con H1, vamos a agregar un texto, listado de personas. Y también a la etiqueta H1 le vamos a agregar una clase de Bootstrap. Class es igual, entre comillas, text-center. Esto es para que el texto esté centrado. Espacio mb-4. Con mb-4, margin bottom, se agrega un margen inferior de 16 píxeles al título listado de personas, generando un espacio entre el texto del título y el siguiente contenido. Luego vamos a agregar una tabla. Para ello, digitamos table. Bien, con esto estamos agregando la tabla. Se le va a agregar una clase a la tabla. Class igual, comillas. Y primero, con table, se crea una tabla con estilo básico. Ahora, otra clase, espacio, table, guión, striped, alterna colores en las filas para mayor legibilidad. Otro espacio, table, guión, border. Agrega borders alrededor de las celdas. Entonces, estos son los estilos para la tabla. Vamos a agregar una etiqueta con THAD. Con esto permite agregar encabezado de una tabla. Muy bien, entonces estamos listos para los encabezados de una tabla. Dentro de esta etiqueta vamos a agregar la etiqueta TR para que genere una nueva fila. Bien, ahora vamos a agregar
las columnas con la etiqueta TH. TH. Y la primera columna es ID. La siguiente columna es apellido paterno. La siguiente columna es apellido materno. Nombres. La siguiente columna es edad. Es edad. La siguiente columna es sexo. Siguiente columna, celular. Siguiente columna, dirección. Penúltima columna, distrito. Y última columna, correo. Se va a agregar una etiqueta de body. Dentro de las etiquetas se agrega las etiquetas TR. Ahora, nosotros tenemos aquí en el proyecto, un controlador. Este controlador tiene un método, listar datos. Por medio de la interfaz servicio, se está utilizando un método listado y se envía a la lista data persona. La lista data persona, toda la información se envía hacia el atributo personas. Tenemos que iterar o recorrer todo el atributo de personas en el index. Entonces, aquí en el index, en la etiqueta tr, vamos a utilizar un for each. Y quitamos th, dos puntos, each, igual el nombre de una variable, por ejemplo, persona, espacio, dos puntos, espacio, dólar, llaves, y dentro de las llaves se va a agregar el atributo personas. Entonces aquí digitamos el atributo personas. En el controlador, recuerda que la lista data persona envía toda la información hacia el atributo personas. Recuerda que persona es el nombre de la variable que representa cada elemento de la colección durante la iteración. Dólar personas hace referencia a un atributo personas que ha sido enviada desde el controlador al modelo y contiene la colección de datos que se desea mostrar. Tenemos un paquete modelo y una clase persona. Tenemos que imprimir los atributos respectivos desde id persona hasta correo. Entonces, vamos a utilizar la etiqueta td y dentro de la etiqueta td digitamos ph
dos puntos, text es igual a dólar, llaves, y aquí digitamos el nombre de la variable que hace la interacción con el atributo personas. Persona, punto, y el primer atributo, que es id persona. Id persona. Se copia y se pega y se modifica el atributo. En este caso, el siguiente atributo es paterno. El siguiente, materno. El siguiente atributo es nombres. Bien, nos ubicamos en la clase persona y el siguiente atributo es edad. Copiamos y pegamos y ahí digitamos edad. Luego de edad viene sexo, el atributo sexo. Copiamos, pegamos y cambiamos por el atributo sexo. Luego viene el atributo celular. Seleccionamos, lo copiamos, pegamos y aquí modificamos por el atributo celular. El siguiente es el atributo dirección. Lo mismo, digitamos dirección. Seleccionamos, copiamos y pegamos. Y el siguiente atributo es distrito. Luego, el último atributo es correo. Seleccionamos, copiamos y pegamos. Y aquí digitamos correo. Clic en la carpeta Resource. Doble clic en el archivo application.properties y vamos a realizar la conexión a la base de datos spring.datasource.url es igual a jdbc dos puntos mysql dos puntos dos veces oblicua localhost dos puntos el puerto 3307 oblicua y el nombre de la base de datos sistema 01. Luego viene el código para el usuario spring.datasource.username es igual, en este caso, el usuario es admin 04. El siguiente es para la contraseña o password. Spring.datasource.password. Y bueno, aquí el password de este usuario es 1, 2, 3 y 4. Ahora el driver de conexión es spring.datasource.driver
justamente digitamos tr y aquí aparece driver-class-name. Bien, digitamos con y seleccionamos la primera opción que es con.mysql.cj.jdbc.driver. Y luego el JPA spring.jpa y seleccionamos esta opción hibernate.ddl-auto y aquí digitamos validate. Con validate validará que la estructura de la tabla coincida con la entidad, pero no lo va a modificar. Se graba y para ejecutarlo, en el nombre del proyecto Krug Sprint 01, clic derecho, Run as Spring Book App. Muy bien, ahora vamos a ubicarnos en un navegador. En el navegador digitamos localhost 8080 oblicua listar datos y aparece el listado de datos que se encuentra en MySQL referente a la tabla personas. Bien, les invito a mi canal. Es un canal de programación. Están pues, ¿no? Combo, Odoo, Python con base de datos, Python básico, Java, Android, Excel, algoritmos a los que están por primera vez en primer ciclo de la carrera de programación. Y bueno, también está lo que es Java básico. Les invito pues, ¿no? a que se suscriban al canal y para mí es una gran ayuda que se suscriban y también pues, ¿no? El aporte que estoy enviando a todos para que tengan conocimiento del curso STS. Y muchas gracias por este video. Nos vemos en el siguiente video.